Buenos días, doctores. Bienvenidos a clase de penal general. ¿Cómo les acabo de ir ayer? Buenos días, profe. Bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo. Doctores queridos, ¿cómo les fue con las sentencias? ¿Las leyeron? Sí, doctora. Sí, Sí, señora. ¿O iniciamos la masacre de hoy? A ver si las leyeron o no. masacre. No, aquí somos juiciosos, profe. Todos somos juiciosos. De pronto no entendamos, pero hacemos las cosas. Ok. Vamos a hacer eso muy rápido, por favor, porque hay que avanzar en tema. Entonces vamos a analizar las sentencias de la misma manera que analizamos las de la vez pasada. Vamos a empezar con la primera, que es la más reciente, que es la que dijimos que, ¿dónde está? Que era la de error de prohibición, perdón, error de tipo, derivado del amor. ¿Me recuerdan esa sentencia cuál es, por favor? Es las SP 921. SP 921 del 2020. Sala de Casación Penal. SP 921. 921. ¿No le falta un radicado ahí? radicado 50.889. ¿Radicado qué? 50.889. 50.089. Del 20 de abril. ¿Cuándo es que es? 6 de mayo del 2020. 6 de mayo de 2020. Listo. Eso es de Patricia, ¿no? Magistrada ponente, Patricia Salazar, ¿no es cierto? A ver, pues yo tengo acá Gerson Chavarro. Esa No, cosa. es Gerson Chaverra Castro. Es el magistrado ponente. Listo. Ok. Comencemos. ¿Quién me puede indicar el problema jurídico, por favor? Buenos días, profe. El problema jurídico era que Buenos días, Juliet. hubo un señorito, Cristian Camilo Correa, que ya tenía cumplido sus 18 años e inició una relación amorosa con una muchacha, una niña, que tenía 13 años y como 7 meses, si mal no recuerdo. Era menor de 14 años. Tuvieron una relación amorosa y pues por su relación tuvieron relaciones íntimas, sexuales, y la madre de la niña no estaba de acuerdo con eso. Entonces el señor lo demandaron por abuso sexual, por abuso carnal y pues por haberse metido con la niña. Uh-huh. ¿Y cuál de...? Bueno, listo. Ese es el chisme, pues, a grandes rasgos, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la primera instancia? ¿Condenaron o absolvieron? El juez lo absuelve. Perdón, lo subí un poquito. Recuerden que a él lo acusa formalmente la fiscalía por actos sexuales diversos con menor de 14 años, en concurso con acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Sí. Porque hubo unos episodios en donde lo que hubo fue una serie de caricias y tocamientos, pero no como tal acceso carnal. Y en otras oportunidades sí hubo acceso carnal. Pero los dos eventos, tanto el acceso como los tocamientos, se realizaron antes de que la menor cumpliera los 14 años. Entonces, por esa razón la Fiscalía le imputa los dos delitos, actos sexuales y acceso carnal, con menor de 14 años. Recuerden que el acceso carnal con menor de 14 años se denomina abusivo. ¿Listo? Eso tiene mucha trascendencia al momento de fijar el problema jurídico. Entonces, ¿en primera instancia lo condenan o lo absuelven? Lo absuelven. En primera instancia lo absuelve, ¿no es cierto? ¿Y lo absuelve con cuál fundamento? ¿Error de tipo o error de prohibición? Duda de la responsabilidad criminal. Duda de la responsabilidad criminal. Muy bien, no había prueba de responsabilidad. Pero, ¿derivada de qué? ¿Del error de tipo o del error de prohibición?
en Del primera. No, de tipo. Error de tipo. de tipo, Error de de tipo, ¿no es cierto? Ujú. Error de tipo. Por lo tanto, no En se podía error de presumir. tipo, absuelven en primera. En segunda instancia, en el tribunal, ¿qué ocurre? Condenan a 14 años Condenan. de prisión por el delito de acceso carnal abusivo en concurso con él de actos sexuales con menor de 14 años. Ok, revocaron en segunda instancia y dijeron, ¿cuál error de tipo? Ni qué carambas. Este tipo sabía lo que estaba haciendo, sabía que era menor de 14 años y en consecuencia debe pagar porque las relaciones sexuales, así la menor las haya consentido, tienen presunción jure et de jure y en consecuencia no se toma como válido el consentimiento y se denomina o se considera el tipo penal como acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Lo cierto es que la menor tenía menos de esa edad, de 14. Y llega en casación, ¿no es cierto? Que es cuando Sí. le corresponde a la corte. La casación la interpone el defensor, ¿no es cierto? Argumentando que hay una mala interpretación. O sea, claro, nosotros a este nivel no tenemos pues como la dimensión para entender lo que implican los cargos de casación, que son supremamente técnicos. Por eso se llama litigio de Los Ángeles. No cualquiera es casacionista en este país. Entonces la casación tiene unas causales específicas y dentro de esas causales específicas establecen, por ejemplo, un falso juicio de raciocinio, falso juicio de identidad, etcétera, etcétera. Pero en sí lo que están diciendo es, mire, el defensor está argumentando, mire, lo que pasa es que aquí hay dos problemas. Y es que en principio la presunción jure et de jure que venía sosteniéndose desde los años 80 en la jurisprudencia a favor de los menores de 14 años, ya no se puede mantener porque la Corte cambió de opinión. Entonces, admite prueba en contrario, ¿no es cierto? Y en la segunda parte de su postura, el defensor dice, y lo que pasa es que en este caso no se tuvo en cuenta las especiales condiciones del sujeto activo de la conducta que lo hacían estar en un error invencible, y ese error invencible, en este caso, es error de tipo. Eso dice el defensor. Entonces, conforme a lo que el defensor argumenta, la Corte fija el problema jurídico. ¿Listo? ¿Cómo lo fija? Vamos a ver. Entonces, el problema jurídico es algo así, en este caso, y es, dentro del presente caso, se ha reevaluado la presunción jure et de jure, que ustedes ya saben que también se llama presunción de derecho. Presunción jure et de jure sobre la incapacidad de los menores de 14 años, y esa presunción excluye las causales de ausencia de responsabilidad de error de tipo o error de prohibición. ¿Quién estará hablando? No se entiende nada. ¿Sería error de prohibición en este caso? Juliana Uribe. Julianita, creo que se te robotizó al comienzo, entonces no te entendí lo que nos dijiste. ¿Qué nos decías, Juliana? Juli. Como malo el internet. Está como molestándole el internet. Esperemos un poquito a ver si se le estabiliza para que haga su pregunta. Entonces, ¿Ya se oye mejor? Juli, ¿estás ahí? Acá estoy. Listo. Una pregunta. ¿No sería un error de prohibición? O sea, Para lo que allá es, vamos. en el caso es que había un error de prohibición, lo que genera una ausencia de antijuridicidad material. Exacto. Por eso es que el problema jurídico está así. Porque dice, el hecho de que haya presunción jure et de jure excluye la posibilidad de que haya ausencia de responsabilidad por error de tipo y o error de prohibición. Okay. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué fue lo que finalmente pasa en este caso. Ese es el problema jurídico, estoy parafraseando. Obviamente la Corte
Suprema no es tan específica al momento de fijar el problema jurídico como la Corte Constitucional, es decir, no lo saca con enunciado aparte y bombos y platillos y le coloca título en negro que dice, oiga, aquí está el problema jurídico. No, ellos son un poquito más amplios en su argumentación. Pero pues, como nosotros ya leímos la sentencia, sabemos que por ahí se peleó. Entonces, estos fueron los puntos que la Corte tuvo en cuenta al momento de fijar el problema. Ahora, ¿cuáles son los obiter dictum? La diferencia entre invencibilidad del error y el error de prohibición. Listo. Lo primero es diferencia entre error de tipo y error de prohibición. ¿Y qué afecta a cada uno, no es cierto? Porque ahí nos hacen una diferencia entre si uno está en la responsabilidad, si el otro está en la culpabilidad, si uno está en el dolo, si el otro está en la antijuridicidad, bla, bla, bla. ¿Listo? Y también nos establecen las diferencias entre lo invencible, los errores de ese tipo, los errores invencibles y vencibles. ¿De qué más nos hablan? Pues ¿Hablan de acceso carnal abusivo? Del tipo penal como tal, sí. Pero antes de eso nos hablan de la presunción. De la presunción iure et de iure. Entonces, nos hacen una evolución incluso histórica desde 1960 de la presunción iure et de iure y cómo llegó a configurarse en la jurisprudencia colombiana y si todavía está presente o no. Es decir, si la Corte ha cambiado su posición frente a la presunción iure et de iure sobre la incapacidad de los menores de 14 años para entender y aceptar las consecuencias de las relaciones sexuales. ¿Será que sí? ¿O será que estoy diciendo cosas que no son verdad? ¿Estaba o no estaba en la sentencia? Total, sí, así estaba. Listo. ¿Algo más? Ah, lo que nos decían hace un momento del tipo penal, ¿no es cierto? Consecuencias. Obiter dictum. Entonces, antijuridicidad. Bueno, primero tipicidad. Tipicidad y antijuridicidad de los delitos sexuales con menor de 14 años. Todo eso lo estudia la Corte. Listo. ¿Nos falta algo? Pues, profe, es que él hablaba de falso juicio de identidad, pero no. Falso juicio de identidad y falso juicio de raciocinio. Esas son causales de casación específicas. Desconocimiento de la ley, por falso juicio de identidad o por falso juicio de raciocinio. Esas son técnicas de casación. Lo que pasa es que la casación es muy específica. Las causales de casación son muy específicas y en penal lo son más. Entonces, por ejemplo, en la ley 906, es decir, en el actual sistema, las causales de casación son 3, mientras que en el antiguo sistema, la ley 600, eran 6. Entonces hay que ver bajo cuál presupuesto la Corte está fallando, porque la Corte todavía falla decisiones de ley 600. Entonces, si es por ley 600, va a tener unas causales diferentes a las que tiene 906. Pero este caso ocurrió en 906. ¿Listo? ¿De cuándo son los hechos del caso? Esto ocurrió en Manizales, ¿no? Pero ¿de cuándo son los hechos del caso? 2005, si no estoy mal. Es el mayo del... sí, es que acá está con mayo del 2020, pero los hechos no. Ojo, una cosa es cuando se profiere la sentencia de casación y otra cosa es cuando se dieron los hechos. Los hechos Fue en junio de 2009. ¿Junio de qué? De 2009. Junio de 2009.
La ley 906 del año 2004, que es el sistema penal acusatorio, que es el de las audiencias, que es el del bololó, inicia en Colombia de manera gradual, porque el país no estaba preparado, como siempre, para implementar el sistema. No había salas suficientes, no estaba ni la infraestructura ni los jueces estaban listos para adoptar el cambio de sistema, y entonces empezaron gradualmente. La primera ciudad que adoptó el sistema penal acusatorio fue Bogotá, y poco a poco fue por las ciudades capitales, y luego empezó en los municipios hasta que se regó por todo el país. Entonces, la ley 906 en Colombia entró a regir el 1 de enero del año 2005, pero no en todo el territorio. En Bogotá empezó el 1 de enero de 2005 y gradualmente fue en otros lados, entonces hay que ir mirando, dependiendo de dónde fueron los hechos, y si estaban muy cercanos al inicio de la ley 906, es posible que se llevaran por el sistema antiguo. Pero ya para el 2009 estaba el sistema en todo el país. De manera que el caso que estamos viendo está bajo el 906. Entonces, esas causales que ustedes están leyendo allí, que se refieren al error de, al falso juicio de raciocinio, o al falso juicio de identidad, o al desconocimiento de la ley, o la interpretación arbitraria de la misma, son causales específicas de casación, que debe fundamentarse de una manera muy técnica, al punto que si se hacen mal, la Corte ni siquiera estudia de fondo, ni siquiera admite la demanda. Por eso es tan supremamente sofisticado. Espérense porque ya me hicieron dudar porque me están colocando 2009, 2017, 2015, entonces estoy dudando. ¿Dónde están ustedes acá para buscar la sentencia? Los veo. Acá. Profe, es decir, que no Profe. todo fallo de tribunal, bueno, no sé si lo diga bien, sí, o sea, no toda sentencia de segunda instancia se puede interponer recurso de casación. Doc, lo que pasa es que incluso contra decisiones, lo que pasa es que en teoría no, con todas se puede. Lo que pasa es que si tú no sabes alegar la causal de casación, si no sabes estructurar la demanda, la Corte no va a estudiar de fondo tu caso. Entonces, inadmite la demanda y ni siquiera llegan a este pronunciamiento. Cuando nosotros leemos sentencias de casación, es porque la Corte admitió las demandas. Entonces, ¿qué ocurre? Los casacionistas, aquí les paso este flash informativo. En penal, yo no sé en los demás áreas del derecho. Porque hay casación civil, hay casación laboral, hay casación. Y son igualmente muy técnicas. Los casacionistas en derecho penal cobran distinto. De hecho, todo el penal cobra diferente. Ok. Entonces, en derecho penal, por ejemplo, en derecho civil, o en derecho laboral, o en derecho contencioso administrativo, muchas veces se maneja el llamado cuota litis, que es en donde tú me contratas a mí, y como vamos por una pretensión que en últimas va a generar un beneficio económico para el demandante, entonces ya ahí me vas a pagar en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, si ganamos, me pagas en el futuro un porcentaje. En penal no hacemos eso, porque es que en penal no vamos por plata. En penal vamos por tu libertad. Sí, señora. Entonces, al final, ¿yo para qué voy a pagar cuota litis? ¿Me entiendes? Entonces, en penal nosotros cobramos diferente. Entonces, profe, ¿cómo se cobra en penal? Pues en penal, dependiendo de el famoso postulado del derecho del secundum marranus, es decir, según el marrano, se cobra. Ok. ¿Listo? Pero además de eso, pues podemos pactar honorarios por audiencias o por todo el proceso. Entonces, si tú me dices, acompáñame a la audiencia de imputación, yo te digo, listo, la audiencia de imputación puede ir en triple combo, vamos con legalización de captura, vamos a pelear la medida de aseguramiento. Entonces, como son 3 audiencias, te cobro tanto. Y dependiendo del delito. No es lo mismo que yo te defienda de un hurto simple a que te defienda de un homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal abusivo con menor de 14 años y en concurso con tortura. O sea, es diferente. Dependiendo de los delitos, dependiendo de todo. Entonces, de acuerdo a eso se cobra. Pero en penal, los casacionistas de penal cobran un dinero por hacer la demanda, por hacerla. Otro dinero si admiten la demanda. Y otro dinero si casan la sentencia.
Y estoy hablando de bastante dinero en cada fase. Ok, sí, porque yo tenía conocimiento, digamos, del tema laboral y sí, efectivamente es como la doctora dice, que en el contrato, digamos, fijan, bueno, al final, por ejemplo, en laboral va a salir un retroactivo de tanto, entonces, de acuerdo a ese retroactivo es el porcentaje de tanto. Y por eso preguntaba lo de la casación, porque no sabía si, digamos, a todos les puedo interponer ese recurso de casación o no. A todos sí, desde que lo hagas en tiempo y desde que tengas legitimación, porque no todas las partes intervinientes pueden interponer casación. Ok, profe. ¿Listo? No todos. La Fiscalía y la Defensa sí pueden, el Ministerio Público también. El apoderado de víctimas está limitado en unas partes. Hay delitos que no van a casación porque no admiten casación, por ejemplo, porque son de muy poca cuantía o delitos muy insignificantes. Entonces, a veces pasa eso. Pero ahora, Una duda. Ahora, dame un segundo y ya te doy el uso de la palabra. El punto es que la casación es supremamente técnica. O sea, hay que cumplir unos pasos estrictos de argumentación para poder presentar la demanda. Para que la Corte la lea y al menos diga, bueno, el caso está como interesante y está bien estructurado, entonces admito la demanda. Si no, la Corte va a decir que no. Y perdiste todo el trabajo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que se supone que pasa. Pero nosotros ya leímos al menos una sentencia la semana pasada en donde la Corte dice que no le da la razón a la defensa porque está mal estructurada la causal de casación, pero casa oficiosamente. Es decir, a veces la Corte pasa por alto los errores y admite la demanda porque considera que el caso tiene relevancia. Eso es subjetivo de la Corte. Y entonces termina readecuando la Corte la causal de casación, es decir, arreglando la demanda y casa oficialmente a pesar del error en la técnica de casación. ¿Listo? Todo eso lo van a ver más a fondo en procesal. ¿Quién era el de la pregunta? Es que leí en una de las sentencias anteriores, pues no sé si de pronto fue error de digitación, pero decía que el abogado de oficio fue el que lo hizo. No creo, porque pues por el costo de la casación, no creo que eso va en cabeza de un abogado de oficio. Corazón, no son abogados de oficio. En Colombia desaparecieron los abogados de oficio con la ley 906. Ahora se llaman defensores públicos y aquí tienes una al frente. Y los defensores públicos sí hacemos casaciones y las hacemos gratis. Porque somos defensores públicos. Hay una unidad especial de casación en la Defensoría del Pueblo. Nosotros hacemos absolutamente todo gratis, son especialistas en casación. Y podemos llevar casaciones, obviamente a nivel de cortes, porque no hay otra oportunidad de hacerlo sino en cortes. Y no cobramos nada, porque el Estado nos paga por eso. Un sueldo de hambre, pero nos paga por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Los abogados que ustedes llaman de oficio, que realmente son defensores públicos, sí pueden presentar casaciones. Y lo hacen. Los procuradores presentan casaciones y lo hacen y tampoco cobran nada. ¿Listo? Sino que los procuradores se mueven bajo un marco diferente porque ellos son representantes de la sociedad. Pero, los defensores públicos que lo hacen a favor de los procesados pueden hacerlo. O sea, y de hecho lo hacen muchísimo. Presentan las casaciones gratuitamente porque consideran que el caso tiene relevancia o porque consideran que en última se cometieron errores en primera o en segunda o en primera y en segunda instancia y que la sentencia es injusta. ¿Hay casaciones? ¿Sí es posible? ¿Te quedó claro, Emerson? Sí, claro. Listo. Valentina, ¿qué pregunta tienes, corazón? Profe, es que en esta misma sentencia se hablaba de error de subsunción y no sé qué es. Gracias. ¿Me puede explicar, por favor? Error de subsunción está en uno de los causales específicas. El error de subsunción está en el error de tipo o error de prohibición. Vale, hazme un favor, coge la sentencia y dale control F y coloca subsunción. Y ahí al ladito de subsunción te va a salir en cuál de los errores está. Si está en el de tipo o está en el de prohibición. ¿Ya? ¿No? ¿Lo hago yo aquí más rápido? Profe, mi computador es lento. Lento, pero seguro. Se está cargando. No te preocupes. Subsunción. Espérate porque aparece
subsunción desde el punto de vista de la defensa. Error de prohibición, profe. En el error de prohibición. Vale, cuando lo encuentres está en la página 24, párrafo 3 de la sentencia. Y dice, ojo, no está diciéndolo la corte, ¿no? Está parafraseando lo que dijo el demandante, es decir, lo que dijo la defensa en este caso. Y dice la corte, retomando las palabras de la defensa, con sustento en su exposición teórica, el demandante concluye que la conducta de Cristian Camilo Correa configura el error de prohibición bajo la especie del error de subsunción. Al considerar que la prueba muestra que, 1. Nunca se le advirtió a Cristian Camilo Correa de la ilicitud de su comportamiento por parte de la familia. Y 2. Que la relación de noviazgo era una relación de cariño y amor entre el procesado y la víctima. Y 3. Su inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la defensa o lo que argumenta la defensa dentro de la causal específica de casación? Está diciendo, mira, aquí el problema no es de error de tipo, es de error de prohibición. ¿Por qué? Porque Cristian Camilo, en teoría, pudo haber realizado la conducta de manera dolosa porque quería su realización. O sea, él quería realizar el delito, él quería tener relaciones sexuales con la menor de 14 años, él quería tener tocamientos de índole sexual con la menor de 14 años. Pero el problema aquí es error de prohibición. Y dice, hay una especie, una subespecie del error de prohibición, que esas subespecies están de carácter más doctrinario que legal. Y entonces él dice que esa subespecie se refiere al error de subsunción, que es cuando yo considero erradamente que mi conducta está permitida derivada de otra ley o de otra norma. Entonces yo asumo que cuando yo digo, oiga, estoy haciendo esto y nadie me dice que eso está mal, entonces asumo automáticamente que está permitido. ¿Me entiendes? Si yo digo, oiga, yo puedo coger, como cuando uno es pequeñito, yo estoy en el supermercado y digo, oiga, ¿me puedo comer una uva? Si nadie me responde, yo asumo que me la puedo comer. Si nadie me dice que está mal que me coma la uva sin pagarla, pues yo me la como. Y voy con la creencia errada de que tengo permiso para haberme comido la uva sin pagarla. Supongamos que cuando llegas al final o a la puerta del supermercado le dicen, oiga, usted debe una uva. Ah, pero yo pregunté y nadie me dijo nada. Yo asumí que el silencio subsumía la permisibilidad de la conducta. Como nadie me dijo nada, pues entendí que estaba bien. Y eso es lo que está diciendo el defensor. El defensor dice, ojo, la familia del muchacho sabía de las relaciones sexuales, bueno, de la relación de noviazgo con la jovencita y de la edad de la jovencita, y no le advirtieron al niño, al muchachito, bueno, al muchachito porque no es un niño, que eso estaba mal. Además, la muchachita daba su consentimiento. Y además, este pelado es especialmente inmaduro y es inexperto. Entonces, todo eso hace que él esté en una creencia errada y como nadie le dice que está mal, pues él sigue adelante asumiendo que como nadie le dice nada, tiene el permiso para hacerlo. Es decir, que es legal, que no está prohibido lo que él estaba haciendo. Eso es lo que alega la defensa. Vamos a ver si sí o si no. ¿Listo? ¿Te quedó más claro, vale? Valentina. Vale. Valentina. Se fue. Ah, es que se había sacado, caramba. Se perdió toda la exposición. Hasta ahora está entrando. Esperemos que ingrese bien. Valentina, ¿me escuchas? Profe, se me cayó el internet. Me di cuenta, mi amor. Yo vuelvo a mirar la clase, pero gracias. Bueno, listo. Ok. Profe, una preguntita. Arturo, dime. Profe, ¿qué pasa? ¿Qué puede llegar a suceder si dentro del proceso pues de
de comprobación de un acto, de una conducta punible, como en este caso, se confirma otra conducta punible, pero en contra de los denunciantes. De los denunciantes. O sea, me estás diciendo Es decir, mire, esta niña está bajo la protección, obviamente, de sus padres. Y ellos debieron haber tenido o haber previsto el hecho de que, como está bajo la protección de ellos, pues obviamente debieron haberla protegido de cualquier acto que estuviera en contra de la integridad o la dignidad de ella. Ajá. Y no previeron esas medidas para que se diera esta situación. Justamente por el de eso vamos a contrario, hablar ahorita, Arturo. Vamos a hablar de responsabilidad por posición de garante. Ahorita lo vamos a ver, que son formas de autoría. Y ahí vas a resolver tu pregunta. ok. ¿Listo? Vamos ¿Usted a me ver. regala la definición de subjunción que me quedó en el aire? Subsunción es cuando se considera que la conducta se encuentra adecuada dentro de un presupuesto legal distinto. Es decir, ¿cómo te explico yo de una manera más coloquial? ¿Tú qué entiendes por subsumir, Arturo? ¿Subsumir? Sí. Mm, ¿Manejas la definición de subsumir o manejas el concepto de subsumir? no, profe. Ok. Si yo te invito a ti a comer bandeja paisa y tú comes bandeja paisa y yo al final te digo, ay, Arturo, tú no te podías comer los frijoles. Tú no entiendes que si yo te digo que te comas la bandeja paisa, te puedes comer todo lo que está en la bandeja. Claro. ¿No es cierto? Es decir, Sí, tú asumes que por un postulado general, en donde yo te digo, cómete la bandeja paisa, tú tienes permiso pues para comerte todo lo que tiene la bandeja. claro. ¿Listo? Es decir, tú encuentras que bajo ese postulado, perdóname que dicen que cuando la cabeza no sabe y la boca no sabe, el cuerpo sí sabe. Cuando tú tienes aquí un postulado general que te dice, cómete la bandeja paisa, dentro de ese postulado general están los frijoles. Es decir, quedan arropados o cobijados bajo ese presupuesto general. ¿Tú lo entiendes? O sea, Sí. queda subsumido tu comportamiento. El haberte comido los frijoles está dentro o adecuado dentro de esa postura general de cómete la bandeja paisa. ¿Listo? Claro. Eso es subsumir. Cuando de un postulado general asumes que tu comportamiento se encuentra dentro de ese postulado general. Que un comportamiento específico se encuentra dentro de ese postulado general. ¿Listo? Ok. Ok. Esto por el hecho de que de pronto pensó que en algún momento le fuera permitida la relación y solo pues imagino que para llevarlo a un tema específico, besos y tal vez caricias más no penetraciones. No, es que lo que dice el defensor es que todo estaba bajo el principio de subsunción. Es decir, que cuando él le dice a sus papás, porque ojo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que los papás de la señorita no sabían la relación. Los que lo sabían eran los papás del muchacho. Recuerden que cuando la mamá del muchacho le cuenta a la mamá de la señorita es cuando se arma el bololó, terminan la relación, intervienen y denuncian al muchacho. Sí, sí, sí. ¿Listo? Eso es importante también para resolver tu pregunta sobre hasta dónde iba la responsabilidad de los papás, Okay. de la muchacha. Entonces, los suegros, por decirlo así, no sabían de la relación. No sabían de la relación. Ya. Los que sabían de la relación eran los papás del muchacho. Entonces, los papás del muchacho, el muchacho llega y les dice, eso es lo que dice la defensa, dice como, oiga papá, mamá, mi novia es esta peladita que está allí, que tiene 13 años y 7 meses. Y el papá dice, incluso eso lo dice la sentencia, el papá solamente le dice, oiga, mijo, no me vaya a descuidar los estudios. Pero no le dice que no esté con ella.
No le advierte, oiga, esa pelada tiene menos de 14 años, ojo con esa niña. No, no le dice nada. Entonces, como el muchacho no le dice nada, asume que dentro de esa permisibilidad general está la aceptación de la relación y todo lo que implica la relación de noviazgo. Es decir, incluso las relaciones sexuales. Claro. ¿Listo? Eso es lo que Listo. monta el defensor. Bajo principio bajo error de subsunción derivado del error de prohibición. Y es que, como nadie le dijo que no, pues entonces yo asumo que sí. Y aunque no lo crean, ese es un postulado general del derecho, y sobre todo el derecho penal, que nosotros hemos venido aplicando coloquialmente en nuestra vida diaria de lo que no está prohibido, está permitido. Claro. Pero como a mí no me han dicho que está prohibido, entonces está permitido. Y en teoría así es. ¿Cómo puedo saber que estoy incurriendo en algo prohibido si no me dicen que está prohibido? Si yo no puedo salir de mi error sobre que lo que estoy haciendo está prohibido, que es justamente el error de prohibición, que fue el que vimos ayer. ¿Recuerdan? El error de prohibición implica la posibilidad en términos reales de salir de tu error, de actualizar tu conocimiento, de qué tenías a tu disposición para poder salir del error, que es parte de la discusión dentro de esta sentencia. Porque por allá argumentan que el muchacho estaba en bachillerato, que tenía educación sexual, que tenía acceso a internet, que tenía acceso a materiales preventivos e ilustrativos, educativos y hasta pornográficos sobre relaciones sexuales, entonces que era imposible pues que el muchacho no tuviera ni idea de que no podía hacer eso. Esa es parte de la argumentación. De hecho, fue parte de la argumentación en segunda instancia de por qué revocaron la decisión de primera y lo condenaron. ¿Recuerdas? Por eso es que estamos en torno a error de prohibición. Pero no nos adelantemos. Estábamos en la obiter dictam. Vamos ahora con la ratio decidendi. ¿Qué de todo eso que hablaron se convirtió en la columna vertebral de la decisión de casación por parte de la Corte? ¿Existió el desconocimiento acerca de la conducta por parte del imputado y su novia, quienes no contemplaron la prohibición existente al ser una menor de 14 años y él un joven de colegio de 18 años? La ratio decidendi, emperatriz, no puede estar en forma de pregunta. No está en pregunta. ¿Existió el desconocimiento acerca de la conducta por parte del imputado y su novia, quienes no contemplaron la prohibición existente al ser una menor de 14 años y él un joven de colegio de 18 años? ¿Sería? No. El error de prohibición y el error de tipo no se puede predicar de la víctima. Los errores tienen que ocurrir en la cabeza del sujeto activo de la conducta. ¿Recuerdan? Hay una frase ahí, profe, una frase bastante disidente que es: el consentimiento del menor de 14 años carezca de eficacia jurídica, no implica que su autor sea culpable. Y ahí es donde entra el error de prohibición. Listo. Entonces, recuerden que la ratio decidendi debe resolver el problema jurídico. Entonces, si el problema jurídico es, dentro del presente caso, se ha reevaluado la presunción iure de iure, que es parte de lo que dice el defensor, que esa presunción ya no existe y que admite prueba en contrario, sobre la incapacidad de los menores de 14 años, y si esa presunción excluye las causales de ausencia de responsabilidad de error de tipo de error de prohibición. ¿Qué contesta la Corte a esa pregunta específica? Dice, en principio, la presunción iure et de iure, presunción de derecho, que no admite prueba en contrario, sigue vigente en Colombia. Es decir, ahí de paso ustedes lo vieron, ¿no? Que le pegan su vaciadita decente al defensor y le dicen, oiga, ¿usted qué fue lo que leyó? Yo nunca he dicho que eso desapareció. Es más, las sentencias que usted trae a colación, las analicé todas y en ninguna dice que la presunción iure de iure sobre menores de 14 años en relaciones sexuales desapareció. Todo lo contrario, se mantiene. Se mantiene la incapacidad sobre los menores de 14 años. Ojo, y es que aquí pasa algo muy importante en este caso, y es que el defensor trajo una prueba técnica de un psicólogo al juicio, en donde el psicólogo decía que no había lesión al bien jurídicamente tutelado, antijuridicidad de carácter material,
y que si la existía era tan mínima que era irrelevante. Y que incluso la jovencita decía, dentro de ese peritaje, que ella estaba en capacidad de asumir la relación sexual y que por eso la tuvo. Es decir, que ella entendía que era una relación sexual, que es parte de la argumentación del defensor para decir que admite prueba en contrario. ¿No es cierto? La corte al final termina evaluando el testimonio del perito y dice, mire, lo que pasa es que usted está aplicando la presunción jure de jure mal, porque la presunción jure de jure va en favor de la víctima sobre dar su consentimiento en la conducta sexual. Entonces, en sí afecta la tipicidad. Pero eso no quiere decir que la presunción de por probado tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, porque entonces, ¿para qué hago juicio? Si la persona no se puede defender. Entonces la corte termina diciendo, la presunción sigue vigente en Colombia, no admite prueba en contrario sobre la capacidad del menor. Pero eso no quiere decir que automáticamente excluya la posibilidad de defenderse de antijuridicidad o de culpabilidad. Solamente que está probada la tipicidad, no más. Entonces, en consecuencia, es posible que existan errores de prohibición o errores de tipo derivados del sujeto activo de la conducta y no del sujeto pasivo. Entonces, retomando, en la ratio decidendi la Corte dice, la presunción jure de jure sobre menores de 14 años y su imposibilidad de aceptar y comprender la relación sexual sigue vigente en Colombia. O sea, por ahí no es defensor. Pero eso no impide la demostración de alguna causal de ausencia de responsabilidad, es decir, de cualquiera de las que estén en el artículo 32, y se concentra en los errores, especialmente error de tipo, error de prohibición. Bajo ese presupuesto, la Corte termina concluyendo que en este caso, ¿qué hay? ¿Error de tipo o error de prohibición? Prohibición. Error de prohibición. Y en este caso, existe error de prohibición. Pero recuerden que el error de prohibición tiene dos maneras, que puede ser invencible o vencible. ¿Era vencible o era invencible? Porque recuerden que el error de tipo de el error de prohibición de carácter vencible genera responsabilidad y que se le aplique la pena, pero de la mitad. O sea, lo condenan por la mitad de la pena. Pero el error de tipo invencible excluye la responsabilidad, excluye la antijuridicidad. Entonces, en este caso era Invencible. ¿De dónde concluye la Corte que el error era invencible? ¿Por qué este muchacho en específico, por qué él estaba en error invencible? ¿Por qué no podía salir de su error? Profe, no es, qué pena, ¿no es precisamente por el tema de que es iure diet de iure? No. Por el tema de la substitución, profesora, ¿por qué él creía que nadie le había dado la información y él creía que estaba actuando de manera correcta? Que mientras hubiese amor, pues había pero una esa es la generación del error. Del error de sucesión. Sí, claro, pero esa es la generación del error. La generación del error es que yo, que soy Cristian, el muchacho del caso, yo en mi cabeza entiendo que no está mal lo que estoy haciendo. Profesora, pero también ese es el error. Está relacionado el tema de la buena relación que ellos llevaban, entonces eso también pudo haber incidido. Vamos para allá. La Corte establece que el error de prohibición invencible en este caso se da por las siguientes circunstancias. Primero, la falta de experiencia del joven. Aquí no nos interesa la niña, porque es que los errores se presumen es del sujeto activo, no del sujeto pasivo. Incluso la muchachita parece que tiene más entendimiento de la relación sexual que él.
Al punto que, acuérdense que se intenta suicidar cuando se entera la familia y ella sabe que su novio va a ir a la cárcel. Ella dice, cuando mi mamá empezó a preguntarme, yo me asusté porque sabía que si se enteraban que yo había tenido relaciones sexuales con Cristian, lo iban a meter a la cárcel. Es decir, que ella sí tiene conciencia de ilicitud. Ella, él no. Pero como el error no está en la víctima, sino está en el sujeto activo. Es decir, no está en el sujeto pasivo, sino está en el sujeto activo. Tenemos que ver es en la cabeza de Cristian, no en la cabeza de la niña. Entonces, en la cabeza de Cristian, yo entiendo que lo que estoy haciendo está bien, que no está prohibido. ¿Por qué lo entiendo? Primero, recuerden que Cristian, a pesar de ser mayor que la señorita, nunca había tenido novia. Su primera novia. Falta de experiencia del joven. ¿Listo? Primero. ¿Qué más? Inmadurez del joven. Esa inmadurez de carácter psicológico del joven. Que además es muy bonita la forma en que la estructura la corte, porque dice, a partir del testimonio de Cristian, del propio procesado dentro del juicio, él dice que para él las únicas relaciones sexuales prohibidas son las que se hacen a la fuerza, sin permiso de la víctima. Y que como ellos se amaban, eran novios y se amaban, para él no hay una relación sexual prohibida cuando existe amor. Sí, no hay amor, sí. Una pregunta, profesora. Es única esa vaina. Señor, doctor Daniel. Si la víctima en el juicio declara que no fue obligada, y que por el contrario, si la víctima declara en el juicio que ella no fue obligada por el victimario, y si la víctima dice que ella eso lo está haciendo de manera voluntaria, ¿qué sucede allí, doctora? Mira, doctor Daniel, esta sentencia es muy interesante porque este no es el primer caso en el país. Hay millones. Y la corte jamás, ni los jueces, habían hecho caso de eso. Nunca. Porque aplicaban esta presunción de jure hasta ese punto. Decían, pero si el menor no tiene capacidad, así diga que sí. No se puede. Y tienen toda la razón. Y la corte que dice, sí, el menor así de su consentimiento, ese consentimiento se entiende por no dado porque usted es un menor. Así la niña diga que lo quería, que lo amaba, que lo adoraba y que lo deseaba y que ella lo buscó. No, la corte y todos los jueces no escuchan eso. Porque la presunción afecta es a favor de la víctima, es decir, la presunción da a entender que todo lo que diga la víctima para coadyuvar o aceptar la relación sexual es inválido. Eso es la presunción. Dice, pero ojo, esperen. Pero ojo, eso es sobre la víctima. Pero eso no quiere decir que el procesado no pueda cometer un error en su cabeza. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Y por eso es que la corte estudia el caso a fondo y dice, mire, yo no estoy diciendo que el tipo Cristian, lo vamos a absolver porque la niña dijo que quería. No, yo no estoy diciendo eso. Porque ella sigue siendo una menor de 14 años y la presunción sigue vigente. Yo lo que estoy diciendo es que en el caso específico de este joven, él tenía un error de prohibición de carácter invencible. Él. No estoy diciendo que todo joven que tenga relaciones sexuales con una menor de 14 años porque son novios y se aman automáticamente genere el error de prohibición. No, es que los errores se establecen en cada caso en concreto. Entonces dice, la inmadurez psicológica del sujeto activo de la conducta, la prohibición invencible y la falta de experiencia del joven, incluso el lugar de comisión de los hechos. Esto no ocurrió en una ciudad capital. Ocurrió en Manizales, sí. Pero el muchacho dice que él andaba en un pueblo. Todos los hechos se dieron en un pueblo. Y eso la corte lo valora y dice, hombre, no hay ninguna prueba que permita establecer que Cristian realmente tenía acceso a todo ese material que ustedes podrían tener si tienen acceso a Internet. Profe, pero el pensum académico de un colegio no puede probar eso. Claro, pero no lo trajeron, que también lo dice la corte. Dice, ahí se decía que el muchacho estaba en 11, que es todo lo que se dice.
en 10º o en 11, que estaba en último año o en los últimos años del bachillerato. Pero aquí nunca trajeron información sobre qué le enseñaban en las clases de educación sexual. Es decir, solamente le enseñaban en qué consistía la educación sexual o también le enseñaban cuáles eran los delitos sexuales. Y yo estoy casi segura, y lo digo porque recibí educación sexual en el colegio, porque mis hijos la reciben en su colegio, y porque sé que ustedes también han visto esto, que a los niños y en general a los jóvenes les explican las relaciones sexuales y los riesgos de las relaciones sexuales bajo los problemas que ello puede generar, es decir, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Pero nunca les están explicando a los menores que si mantienen relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito. No les explican que si la víctima, o sea, si la persona con la que yo voy a tener la relación sexual no está en sus 5 sentidos, es un delito. Eso no se lo explican a nuestros jóvenes. Y eso es lo que dice la Corte. Dice, ¿dónde trajeron prueba aquí de que Cristian realmente sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal, que estaba prohibido, que las relaciones sexuales con menores de 14 años estaban prohibidas? Muéstreme la prueba en donde el colegio le explicó, en donde Cristian lo averiguó por internet, en donde los papás de Cristian se lo dijeron. La prueba no está. Profe, y por ejemplo, está. Recuerden que todo es probatorio. Profe, por ejemplo, que digamos ahí, y la Corte dice que fue por amor, pues a esa edad se tiene la concepción de que es amor o de te amo en un adolescente. Ya, yo creo que, y con todo el respeto lo digo, yo creo que no hay edad para entender el amor. O sea, realmente podemos estar en estas etapas de la vida avanzadas, casi decrépitas en las que estoy yo. Usted sigue sin entender esa vaina. Entonces, sigue sin entender cómo funciona eso. Entonces, precisamente, profe. Entonces, como que uno dice, bueno, entonces, ¿para dónde va la vaina? Tú puedes decir que el amor de adolescente no es amor, sino que el verdadero amor se siente después de los 30, a los 40, a los 60. Yo personalmente creo que la edad no implica el conocimiento del amor. Lo que pasa es que de pronto con la edad aprendemos a diferenciar entre el amor y el enamoramiento. Sí. Pero en principio esas maripositas y toda la pendejada que le da a uno, la siente a cualquier edad. Y el que entonces sería empezar a hilar muy delgado para establecer criterios generales de cuándo yo entiendo que eso es amor y cuándo entiendo que no es amor. Sí, entrar a estudiar las fases de si es ágape, si es pasional y bueno, más No, cosas. y de muchas cosas, porque incluso las relaciones sexuales o las relaciones afectivas en donde se dan otras conductas como por ejemplo la violencia intrafamiliar, se puede decir, pero oiga, pero usted cómo era de bruta o de bruto que no se dio cuenta que eso no era amor, que eso era una relación tóxica. Y son adultos. Entonces, ¿cómo? Si ni siquiera los que estamos más avanzados en edad, los que ya estamos pues escapando a ancianato, entendemos esa joda, ¿cómo le vas a decir al jovencito que le entienda? ¿Ves? Lo que pasa es que pues, bueno, hay muchas otras cosas, pero incluso probatoriamente, ¿cómo traerías prueba de que él entiende qué es el amor? Sí. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, retomemos, Marcela. Entonces, en este caso existe error de prohibición invencible por falta de experiencia del joven, inmadurez psicológica del sujeto activo de la conducta, posibilidad de acceso a información concreta sobre ilicitud de su conducta y creencia errada de subsunción. Sí tiene razón el defensor, pero la subsunción es del amor. Él asume que el amor permite todo. El amor permite todo. Entonces, mira la gravedad de la afirmación del muchacho en juicio que dice, es que no hay relaciones sexuales prohibidas si hay amor. No las hay. Mira el punto de su conocimiento sobre lo que él considera permitido.
Si hay amor, se puede, está bien, hágale pues. Pueda que una pareja se ame, sean esposos, sean novios, sean compañeros permanentes, sean amantes o lo que sea. Pero si en el momento dado uno de los dos, a pesar de que se ame, no consiente la relación sexual, a pesar de haber amor, la conducta es ilícita. Pero para este muchacho, si hay amor, se puede. A ese punto llega él. Si ella me ama y yo la amo, en última, si ella no quiere, no importa, porque yo la amo y ella me ama. A ese punto de análisis está llegando Cristian. Dice, ¿no hay relaciones sexuales prohibidas? Sí hay amor. Este es el Romeo, pues, de la corte. Y la corte admite eso. Pero al punto de casi decir, mire hasta dónde llega el grado de, no digo la palabra, de este muchacho. Hasta ese punto está el conocimiento de ilicitud de él. Es decir, hasta ese punto de ignorancia sobre la prohibición de su conducta llega él. No puedo decir que todos los muchachos en la edad de Cristian están en ese punto, porque ese es el problema de los abogados, que siempre tratamos de sacar reglas generales de las sentencias de las cortes. Ojo, son para cada caso en concreto. Por eso es que analizan en este caso y dicen, mire todo lo que le pasaba a este pelado. Dentro de la posibilidad de acceso a información concreta sobre la ilicitud de su conducta, no solamente está el colegio, el internet, sino incluso sus papás, que tampoco le advirtieron de eso. A este muchacho nadie le explicó que eso no se podía hacer. ¿Listo? Decisión. ¿Qué hace la corte? Doctores, la decisión de la corte. Se casa el fallo. Casa la sentencia. Y en consecuencia se dispone la cancelación de las órdenes de captura emitidas contra el procesado por razón de esta actuación. Y entonces, y en consecuencia confirma la absolución inicial, la de primera instancia. Absolución de primera instancia, cancela órdenes de captura y se acabó. Y nuestro querido Romeo ha quedado sin castigo. ¿Listo? La segunda sentencia que leyeron ustedes, que es un poco más elevada, en el sentido en que es mucho más técnica sobre las diferencias entre error de prohibición y error de tipo, no la vamos a alcanzar a analizar. Yo sé que ustedes la leyeron con calma. Bajo ese presupuesto, con lo que explicamos ayer y con lo que hemos explicado hoy, confío en que al menos tengamos idea de en qué se diferencian el error de prohibición y el error de tipo. ¿Listo? No lo alcanzamos a hacer por tiempo porque tengo que avanzar. Dime. ¿Quién es? Doctora. José Márquez, señor. Tengo una duda. Y es, no sé si es que no la entienda yo, porque es que en el Código Civil, en el título 5 de la nulidad del matrimonio y sus efectos, yo leo cuando se ha contraído entre un varón menor de 14 años y una mujer menor de 12, o cuando cualquiera de los dos sea respectivamente menor de aquella edad. Entonces, yo tengo la duda. Entonces, si es menor la nulidad, es menor, menor de 12 años da la nulidad. Entonces, esta niña, en el Código Civil, entro yo en confusión, digo, pero si la niña tenía 13 años, entonces me hago la pregunta. Entonces, según el Código Civil, ¿la niña sí había podido tener relación sexual o es que el matrimonio legaliza la relación? No sé si esté equivocado. No estás equivocado. De hecho, en una de las sentencias, no recuerdo en cuál de las dos es, cuando hacen el recuento, no, de hecho es en esta, sí, porque la otra se refiere a delitos diferentes. La otra habla de enriquecimiento ilícito de particulares y prevaricato por omisión. En esta, la Corte hace el análisis y dice, al punto hemos llegado de la evolución jurisprudencial de la presunción de jure, que nos encontramos en contraposición
con una disposición del Código Civil que precisamente dice que los menores de edad pueden contraer matrimonio con autorización de sus padres y en últimas el matrimonio no es exclusivo pues para casarnos y ya y no tener relaciones sexuales. Lo lógico es que en el matrimonio hayan relaciones sexuales. Más allá de que sean con fines de procreación o no, pues se supone que uno cuando se casa mínimo va a tener una relación sexual. Se presume. ¿Listo? Entonces dice, entonces si los menores de 14 años se pueden casar y obviamente van a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, ¿por qué estamos punibilizando? Si tienen autorización para casarse, pero no tienen autorización para asumir una relación sexual, o sea, no entiendo. Esa postura ha sido enraizada muy fuertemente como una anomia, es decir, estamos diciendo que por un lado el Código Penal castiga y por el otro lado el Código Civil permite dentro de una misma, dentro de un campo territorial específico, dentro de una legislación nacional igual. Entonces, ¿qué hago? Por el Código Civil está bien y por el Código Penal está mal. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y además se supone que la presunción de jure permite que ni siquiera podamos discutir que la niña estaba casada conmigo y que en consecuencia no pasa nada. Pero la Corte Constitucional, cuando demandan la norma, dice que está bien. Es decir, que las dos normas siguen coexistiendo. Profe, o sea que el matrimonio legaliza, sí. Desde el punto de vista del Código Civil, está legalizada la relación sexual. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista del Código Penal no te vamos a castigar. Ustedes, yo no sé si recuerdan un caso de hace algunos años de un secuestro de un niño que salió por medios, era una pareja muy humilde y secuestraron al niño, se lo llevaron, se robaron al niño, como dicen por ahí. La señora salió por televisión y todo, y en Caracol y en todos los medios decían, es que ella apenas tiene 15 añitos. Es una madre muy joven y clama por su hijito, que tiene 2. Y todo el mundo empezó a hacer cuentas y dijo, oh. O sea que esta niña tuvo ese niño antes de los 14 años. Es decir, que tuvo relaciones sexuales antes de los 14 años. Y ¡pum! Se activó la fiscalía. Y entonces del secuestro resultó procesado el papá del niño, que era mucho mayor que ella, tenía casi 40 años, por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y sí, ellos ni siquiera eran casados. Pero la Fiscalía General de la Nación, dado el caso tan especial, ni siquiera llevó eso a juicio. Archivó, diciendo que había una causal de estas. Un error de prohibición. Porque en últimas los papás de la niña consintieron eso. Consintieron que ella se fuera a vivir con el señor. Consintieron que, aunque no estaban casados, pues formaron una familia. Y eso es lo que han pretendido hacer, o sea, esa coexistencia de normas de carácter civil y penal, unas permitiendo y otras prohibiendo, es lo que ha facultado a muchos violadores para querer casarse con sus víctimas y legalizar las actuaciones. Incluso, perdón lo que voy a decir, hay sacerdotes que abusan de las víctimas y luego dejan el sacerdocio y dicen, yo me caso con ella y aquí no pasó nada. El matrimonio legaliza las relaciones sexuales desde el punto de vista del derecho civil. Desde el punto de vista del derecho penal, depende. Porque van a analizar más que eso, y es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y en ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad que hemos visto en el artículo 32 está casarse con la víctima del delito sexual. No está. Son dos normas que están en contraposición y tienes toda la razón. Pero así sea legal desde el punto de vista civil, desde el punto de derecho penal, no lo es. Entonces hay que verificar qué pasó en el caso en concreto para ver si está tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y podemos condenarlo o no. ¿Un poquito más claro? Sí, mi doctora, gracias. Okay. O sea, yo concluyo es que uno, es mejor meterse con una ya bien grandecita, por ahí de unos 60 años. Sí, como yo, más o menos. ¿Listo? Ok.
Listo. Ok. Entonces, la otra sentencia, ustedes ya la leyeron y ahí queda para su conocimiento. Vamos a avanzar, señora Emperatriz. Ay, profe, esa estaba muy interesante para analizarla porque es un poquito complicada lo de prevaricato. Ok, lo que pasa es que yo quiero que lean esas sentencias no desde el punto de vista del delito, porque ustedes van a ver los delitos en penal especial, cada delito específico. Y van a tener 2 penales especiales porque en el nuevo pensum aparecen 2 penales especiales, entonces van a tener las posibilidades de ver más a fondo los delitos. Lo que yo quiero que extracten de esa sentencia es el error de prohibición y el error de tipo, porque hay una pelea grandísima, incluso la Corte lo dice, todavía esta discusión no está zanjada en el derecho penal, y es la diferencia entre el error de prohibición y el error de tipo. O sea, no hay última palabra sobre eso. Igual que sobre legítima defensa y estado de necesidad. O sea, son discusiones que nadie tiene la última palabra. Incluso en esa sentencia de la Corte hacen un recorrido desde las teorías y desde las escuelas clásicas, el causalismo y demás, el funcionalismo para determinar, hombre, pero al fin, ¿qué? ¿El error de tipo afecta a la tipicidad o el error de tipo afecta a la culpabilidad o el error de prohibición afecta a la antijuridicidad o si termina respondiendo por la culpabilidad? O sea, unas peleas ahí casadísimas, grandísimas. Que incluso en esa sentencia tratan de enredarlo uno más, y con la sentencia que leímos sobre el error de prohibición es un poquito más digerible. Por eso me centré en esta y no en la anterior, porque es que la otra es muy técnica, es muy enredada, es muy filosófica, es muy histórica desde el punto de vista de las escuelas y de las corrientes de pensamiento del derecho penal que generan más confusión. Es por eso, ¿listo? ¿Avanzamos, amores? Sí, señora. Listo. Sí, profe, por favor. Listo. Vamos a adentrarnos en un nuevo tema supremamente interesante, como todo en el derecho penal, que son las figuras de autoría y participación. Listo. Cierren audios, por favor. Perdón, profe, es que se me activó, qué pena. No se preocupe. Listo. ¿Están todos viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a ver el artículo 29 del Código Penal. Aquí pues ya les creé el hipervínculo para que no tengamos problema. Artículo 29, ¿lo están viendo ahí también? Sí, señora. Ok, dice. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Realiza la conducta por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que mediante un acuerdo común actúan en condición de trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte. También es autor quien actúa como miembro u órgano de la representación autorizado de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la conducta punible aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado. El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible. Clarísimo, ¿sí o no? Como el agua. Eso no lo entiende nadie. Vamos a desglosar esa vaina. Porque ahí no es un único autor. Hay muchas formas de realización de la autoría. Primera forma de autoría. Realiza la conducta por sí misma. Es decir, todo el camino criminal lo hago yo. Esa es la forma más normal de la autoría. El fin, el resultado, la ideación, el acto preparatorio, el acto ejecutivo, todo lo hago yo solo. ¿Listo? Yo soy el autor de la conducta. Yo ejecuté el verbo rector, sea por acción o por omisión, dependiendo de la conducta, pero yo lo hice. Esa es la forma normal, la que todos entendemos. Él es el autor de la conducta. Ahora, esa no es la única manera en que puedo llegar a ser autor de otra conducta, de una conducta punible, sino que eventualmente puedo hacerlo con esta otra figura. Y es la utilización de otro como instrumento.
uso a otra persona. Por eso es que aquí aparece una marioneta. Alguien mueve los hilos. Desde la doctrina la doctrina y la dogmática penal, se habla del hombre de atrás. ¿Quién está atrás de todo esto? ¿Quién está moviendo los hilos? Es decir, aquí hay alguien atrás que está ordenando esto. Yo sé que ustedes ya están pensando en alguien por ahí, que ordenaron captura ayer. Porque han visto a Matarife, me imagino. Uribe. Uribe. Ustedes han visto a Matarife, ¿no es cierto? Y en Matarife dice que Uribe ordenaba todo. Claro. Todos los capítulos. ¿No es cierto? Sin perder Que Uribe ordenaba todo. Que Uribe movía los hilos. Que él nunca, incluso en uno de los capítulos, creo que es en el tercero más o menos, la serie dice, es que él puede ser autor responsable y hace una exposición bastante lúdica. De la responsabilidad en estructuras criminales derivadas de la jerarquización o estructuras organizadas de poder. Y es donde dice, miren, no importa que este tipo no esté presente al momento del hecho, no importa que no haya disparado. Incluso él pudo no haber dado la orden. Es más, pudo ni siquiera saber que el delito se cometió, pero es responsable de por él. Hijo de pucha, pero ¿cómo es esa vaina? Claro, más allá de la postura política que cada quien tenga y la apreciación tan subjetiva que tiene Daniel en esa serie de Matarife, porque pues nadie puede desconocer que este tipo es antiuribista, acérrimo. Entonces eso ya de una u otra manera implica que sabemos por dónde va la serie, y es que siempre va a buscar mostrar a Uribe como un asesino, como un capo, como un terrorista, como lo que sea, además porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a ver esto desde el derecho penal. Él allá con su idea, él también es abogado, él allá con su idea, con su periodismo, con su mirada muy particular sobre el hecho, pero vamos a poder ver entonces por qué están diciendo que Uribe responde si él no hizo la conducta por sí mismo, es decir, no jaló del gatillo, es decir, no le pagó al testigo, es decir, él no sacó la plata y le dijo al testigo, tome y diga esto, que es lo que están diciendo en contra de él. Entonces, ¿por qué lo acusan como autor de una conducta si él no la hizo por sí mismo? Porque están hablando de que quizás él estaba detrás del que lo hizo. Él dio la orden. Utiliza a otro para que ese otro vaya y se ensucie por él. Entonces, aquí hay una cadena de mandos, una cadena entre personas para ejecutar el camino criminal, porque realmente el que tiene la idea no es el que realizó la conducta, no es el que jala del gatillo, no es el que le paga al testigo. Él será el autor material de la conducta, el que realizó la conducta por sí mismo. Pero ojo, ¿quién está detrás? ¿Quién hizo el camino de ideación? ¿Quién hizo la parte inicial del intercriminis? ¿Quién hizo la ideación? ¿Quién hizo el acto preparatorio? Porque es que no podemos decir que porque este pobre bobo, pues, en últimas, fue el que jaló el gatillo, entonces él responde por todo. No, hombre, si fuese así, pues estamos en la olla. Por eso hay nuevas formas de autoría. Y no es solamente el que jala el gatillo, sino el que ayuda a cometer parte del camino criminal. El que tiene el dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho. Es decir, este tipo no es cualquiera. Este tipo no solo mueve los hilos, sino él controla todo el camino criminal. Él tiene la facultad de decir cuándo se detiene o no se detiene el camino criminal. Su poder sobre el camino criminal es total. Él tiene el dominio para detener el hecho o para permitirlo.
Daniel Salas dice, una pregunta, profe, ¿no sería autor intelectual material el que ejecuta materialmente los hechos o no? Sí, autor material, autor intelectual. Esos son. No, profe, me refería a que sí, en este caso Uribe no sería un autor intelectual, porque pues él no es el que ejecuta los hechos, sino el que manda a otros a hacerlo. Sí, no. Eso dice Daniel. Bueno, él lo dice bajo una estructura diferente que vamos a ver ahorita, que es la coautoría. Daniela, profe, qué pena. No, sí, digo, Daniel es el de Matarife. Daniel Mendoza. O sea, Daniel Mendoza hace esa aseveración dentro de su serie. Dice, es que él era el que movía los hilos, él era el que daba las órdenes. Él es el Matarife mayor. ¿Listo? Eso es lo que él dice. Pero él no lo dice bajo la estructura normal de lo que estamos viendo, que es la fase 1 de autoría, sino lo habla sobre coautoría derivada de organizaciones o estructuras organizadas de poder, que es algo así como física cuántica en autoría. ¿Listo? Es un nivel mucho más alto. Apenas estamos aquí con suma y resta entre autoría y autoría material y autoría intelectual. Entonces ya vamos a ir para allá para que empiecen a entender un poquito diferente la serie de Matarife y estas cosas. Ojo, hombre, yo no puedo negar que a mí Uribe me cae mal, pero el hecho de que a mí me caiga mal no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que se dice del señor. Y que automáticamente en mi cabeza, como yo no lo quiero, entonces automáticamente digo, oiga, sí, ese tipo es una lacra. No, hombre, hay que ver las pruebas. Que era de lo que hablábamos ayer cuando me preguntaban en la tarde sobre, oiga, ¿y por qué le libraron orden de captura a este señor? Si usted nos está diciendo que tiene que haber autoría, antijuricidad y culpabilidad. O sea, perdón, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y entonces eso no tendría que ser al final del juicio. Sí, eso debería ser así, pero las medidas de aseguramiento son preventivas, es decir, son antes de que se realice el juicio. Y hay unos presupuestos para hacerlo. Lo que pasa es que en Colombia se ha considerado que la regla general es librar órdenes de captura. Más allá de todo lo que pueda hacer Uribe o no pueda hacer Uribe, igual yo no sé, no conozco a fondo lo que dijo la Corte. No sé si realmente es una decisión de autonomía de la Corte o si también está permeada por matices políticos diversos a los de Uribe y es una persecución política a él o no. O si realmente hay prueba en contra de él. Lo cierto es que uno dice, bueno, y si había tanto, pues ¿por qué no seguían la investigación y el juicio sin necesidad de capturar a Uribe? O sea, ¿quién piensa que Uribe se va a escapar? Así me caiga mal. Por eso es que lo que pasó ayer puede cambiar en cualquier momento. O sea, pasado mañana, en 2 meses, en 1 año, Uribe puede salir sin que termine el juicio, puede quitarse esta medida de aseguramiento, esta orden de captura, esta orden preventiva, y seguir en libertad asumiendo su defensa dentro del juicio. ¿Por qué? Porque es que a él no se le ha vencido la presunción de inocencia. Él se presume inocente. ¿Que así medio país lo deteste? Pues sí, pero se presume inocente. Es que aquí el derecho penal no es de odio y de amores, es de pruebas. Lo tienen que llevar al juicio. En el juicio es que se define todo. Y en el juicio se sabrá qué hay. En el juicio. Ahora, acuérdense que ayer hablábamos de la verdad real y la verdad procesal. En el juicio se va a establecer una verdad procesal derivada de las pruebas. ¿Qué lograron probar y qué no lograron probar? Que eso realmente haya pasado o no, eso lo sabrá Uribe y todo el montón de gente que estaba involucrada. Si pasó o no pasó, si él realmente hizo o no hizo eso. Pero procesalmente será otra cosa. Igual que pasó en el caso que acabamos de analizar de la señorita y del muchacho. Solo el muchacho en su cabeza sabe si él realmente no entendía lo que estaba haciendo. Pero la Corte lo que hizo fue analizar las pruebas y de las pruebas dijo que no le era posible salir de su error. Que de pronto este muchacho sea realmente pues el terror de las niñas del barrio y del pueblo es otra cosa. Pero eso no le importa al derecho penal. Al derecho penal le importa lo que se puede probar, nada más, lo que está en el juicio. Y así debe ser, el derecho penal debe estar completamente aislado de posturas políticas, de ideas subjetivas, de generalidades y de presiones de medios de comunicación. Tiene que concentrarse en justicia, en lo que hay ahí, en debido proceso, en presunción de inocencia y nada más. Entonces,
Así el señor me caiga muy mal y así yo crea muchas de las cosas que se dicen de él, o tal vez no las crea todas. Pues hombre, el tipo tiene derecho a defenderse, déjenlo que se defienda. Esperar a ver qué pasa en el proceso. Pueda que gane, pueda que no. Lo importante es que salga la sentencia que salga, sea absolución o sea de condena en contra de Álvaro Uribe Vélez, hay que analizar esa sentencia para ver si está permeada de toques políticos o si en realidad se garantizó el debido proceso y lo que está ahí corresponde a la justicia. Es eso, nada más. ¿Listo? Me hice entender un poquito sobre el asunto. Sí, profe, sí, profe. Entonces, retomemos. Figuras de autoría. Autor, el que realiza la conducta por sí mismo, y este que utiliza otro como instrumento, que es el que está por allá atrás moviendo los hilos. Otra figura de autoría. Los representantes legales de las personas jurídicas o privadas. ¿Qué es lo que pasa? En teoría, el derecho penal recae sobre personas de carácter natural, o sea, de personas físicas. ¿Por qué? Porque es que las sanciones son penas de prisión. ¿Cómo meto yo presa a una empresa? O sea, cojo el edificio y lo meto a la cárcel. No se puede. Entonces necesitamos un cuerpo. Alguien físicamente al que yo pueda castigar, al que le pueda imponer la sanción, al que pueda meter a la pena de prisión. Entonces, para eso nos sirven los representantes legales de las personas jurídicas o de los entes colectivos de carácter privado. Y entonces, el representante legal puede decir, hombre, pero yo no hice nada. Yo solo soy el representante legal. Yo no tengo la culpa de que el contador haya manipulado los estados de cuenta de la empresa y haya omitido reportar a la DIAN lo que tenía que reportar y que se estuviera robando la plata que yo estaba pagando impuestos. Yo no tengo la culpa de eso. Yo no hice eso, es decir, yo no realicé la conducta por mí mismo y tiene razón. Yo tampoco utilicé a otro como instrumento. Ok, tiene razón. Pero en principio lo van a judicializar a él por ser el representante legal. Es decir, él le presta su cuerpo físico a la empresa. Es decir, que en teoría la empresa, cuando delinque, delinque a través del representante legal. Si él dice que no tiene la culpa, pues tendrá derecho a defenderse, debido proceso y ta. Pero en principio, el representante legal no es una figura de adorno. El representante legal no es al que le imponen el título y el nené se queda sentado sin hacer un carajo. Se supone que como representante legal él tiene labores de vigilancia. Él debe controlar a los empleados. Él debe verificar qué está ocurriendo en la empresa, porque es que en últimas, si algo pasa, pues me van a capturar es a mí. Hablemos de un caso mundial. Odebrecht. Se habla que Odebrecht, una empresa de carácter privado, una multinacional, habría pagado sobornos en diferentes países para quedarse con contratos de carácter estatal. Los pagó en Brasil, los pagó en Colombia, se dice que en Perú, que en Ecuador, que no sé qué, que sí más. Odebrecht. ¿Y cogieron a Odebrecht y la metieron presa? Imposible. ¿Detrás de quiénes fueron? Representantes legales. ¿Cómo era posible que ustedes no supieran que la empresa, o sea, ustedes todo se hizo a sus espaldas, ustedes nunca supieron que estaban pagando sobornos? Entonces, ¿ustedes también son autores? Porque son los representantes legales de la entidad. Defiéndanse. Pero ustedes son los representantes legales de la entidad. Entonces, los representantes legales son perseguidos por las conductas ilícitas que realizan los entes de carácter jurídico. ¿Listo? O las personas de carácter jurídico. ¿Hasta ahí ok? Entonces aquí empieza a funcionarse un poquito el civil con el penal. ¿Entendido, mis amores? Perfectamente. Van tres. Tres formas de autoridad diferentes. Realizo la conducta por mí mismo, alguien atrás está moviendo los hilos, o soy el representante legal de una entidad de carácter jurídico que está delinquiendo. Cuarta figura, posición de garante. Esta es preciosa. Esta es una figura extrañísima, nueva,
dentro de las posibilidades que caben de la autoría y la participación. Nueva en el derecho, y estoy hablando de menos de un siglo, no de 2 días, 3 años, no. Y entonces vamos a ver cómo se realizan las conductas punibles en Colombia. ¿Me regalan el 25, por favor? Sí, profe, aquí lo tengo. Gracias. ¿Lo leo? Por favor. La conducta punible puede ser realizada por acción o por omisión. Hasta Si ahí. en tu... Para ahí. La conducta impunible en Colombia puede ser realizada por acción o por omisión. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Ah, ¿cómo así? O sea que yo puedo hacer una conducta sin hacerla, sin hacer algo, sí. Pero solamente podrá hacer conductas de omisión las que generan o las que el Código Penal establece como omisión. Por ejemplo, vamos a ver una. Quédate ahí, Emperatriz, por favor. Emerson, ¿tienes tu código a la mano? ¿Dónde está? ¿Se durmió? Emerson. Dígame, profe. Hombre, deje de estar comiendo en la cocina y póngale cuidado a la clase. Omisión. Regálame el 424, por favor. Omisión de apoyo. El agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido de autoridad competente en la forma establecida por la ley incurrirá en prisión de 16 a 72 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80. Listo. ¿De qué nos están hablando? Hombre, por ejemplo, un policía, un miembro del ejército dice, oiga, necesito refuerzos, vengan, nos están atacando. Y lo pide por radio. Y el que escucha dice, ah, chévere, ese man me cae mal, lleve, me quedo acá. No hace nada. No hace nada. Él estaba en su calidad de policía o de ejército. Cuando escucha ese mensaje, él estaba en la obligación de enviar los refuerzos. Como la toma de MeToo, profesora. Exacto. ¿Estaba en la obligación de enviar los refuerzos? Nunca aparecieron los refuerzos. Sí, sí, estaba en la obligación. Listo. Las obligaciones tienen que ser legales. Tienen que estar en algún lado que yo estaba obligado a hacer eso. Si no, no puede haber omisión. Pero entonces si yo me quedo así y digo, ah, de malas, que lo maten, y lo matan. Mira que yo realmente no hice nada. Es decir, yo no desplegué una acción. Este tipo penal de omisión, o los tipos penales de omisión, son de comisión por omisión. Es decir, tú cometes el delito por dejar de hacer. ¿Por dejar de hacer qué? Lo que tenías que hacer. Entonces, en Colombia, los tipos penales son de acción o de omisión. El homicidio es un delito que su verbo rector permite tanto la acción como la omisión. ¿Cómo así, profe? Tú puedes matar por omisión. Si, por ejemplo, yo soy personal médico en este momento y tengo a mi cuidado un paciente en una UCI que necesita que le esté poniendo un medicamento cada cierto tiempo y yo omito colocar el medicamento y la persona fallece, pues yo cometo un homicidio por omisión. No siempre yo mato haciendo, sino que a veces mato sin hacer. ¿Listo? En Colombia hay conductas de acción y conductas de omisión. ¿Claro hasta ahí? Profe, una preguntita. Señor. La omisión en el caso policial que usted menciona sería por un sujeto calificado, ¿verdad? ¿Quién? Okay. ¿Cuál caso? ¿En cuál caso, corazón? En el que usted menciona de la omisión policial. Sí, sí, de hecho. Emerson, ¿estás por ahí todavía? ¿Me regalas el sujeto activo del 424, por favor? El agente de la fuerza pública. Ahí está. Es un sujeto activo calificado.
No cualquiera comete eso. Es decir, si mi mamá viene subiendo con el mercado por la escalera y me dice, mija, ayúdame, yo, ay, qué pereza. Me van a imputar el delito. Sí, me lo imputan, omisión de apoyo. Porque yo no apoyé a mi mamá con el mercado mientras subía por la escalera. Ah, pues eso no. Ah, pues obvio que no, profe. Pero es que no es que el sujeto activo es calificado. Y yo no soy un sujeto activo calificado, yo no soy fuerza pública. Entonces ahí no hay omisión de apoyo. ¿Listo? Listo. Entonces, representantes legales, realiza la conducta por sí mismo, utiliza otro como instrumento, y en posición de garante estamos hablando acción y omisión. Emperatriz, continúa con artículo 25, por favor. Ay, sí, doctora. Artículo 25. Quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma legal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la protección en concreto del bien jurídico protegido o que se le haya recomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo conforme a la Constitución o a la ley. Para ahí. Nos está definiendo en este segundo inciso los delitos de acción por omisión, es decir, de comisión por omisión, es decir, los delitos de omisión que se cometen por dejar de hacer. Nos dice, ojo, si usted tiene el deber jurídico, es decir, existe una norma que le impone a usted esa obligación, ese deber, de impedir el resultado, y usted no lo impide, así usted no haya causado el resultado, usted responderá por omisión. Es decir, en el caso que veíamos de la fuerza pública, los que están matando a los pobres policías allá son otros. Yo no tengo que ver en eso. O sea, ni yo estoy jalando del gatillo, ni yo ordené el ataque, ni yo estoy ideando el camino criminal, ni soy el representante legal. No, nada de eso. Entonces, ¿por qué me van a echar la culpa a mí? Otro mató y yo vengo y respondo yo. Claro, porque usted tenía el deber jurídico de mandarles el refuerzo y no lo hizo. No lo hizo. Entonces, eventualmente, en principio, me van a imputar este tipo penal de omisión de apoyo. Pero es posible que yo hasta resulte responsable del homicidio o de los homicidios que se causaron. ¿Por qué? Porque yo tenía el deber jurídico de impedir el resultado y no lo hice. No lo hice. Y estaba en la posibilidad de hacerlo, que es lo que nos dicen. Mire, quien tuviera el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo llevaría a cabo, estando en la posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. O sea que yo termino pagando el homicidio igual que el que disparó. Sí, señor, la misma pena. Todos estos de aquí, todos los que estamos viendo en la diapositiva, todos tienen la misma pena. Es decir, todos actúan igual que si hubieran matado, que si hubieran hecho, que si ellos hubieran hecho el resultado final. Todos van a tener la misma pena. Se les castiga igual. ¿Listo? Y luego entonces el artículo 25 empieza a darnos unos ejemplos de la llamada posición de garante que está en la parte final, que dice, ojo, clara protección, o que se le haya encomendado como garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, fuentes de riesgo, conforme a la Constitución o la ley. Fuentes de riesgo conforme a la Constitución y la ley. Por ejemplo, yo estoy manipulando fuerzas de la naturaleza, yo estoy manipulando armería, yo estoy... Muchas cosas puedo hacer. Y nos habla de la posición de garante. Es decir, usted garantiza el derecho de esta persona. Cuando usted se sube a mi carro, yo voy manejando, yo actúo como posición de garante suyo, de su vida y su integridad personal, porque yo estoy a cargo de una fuente de riesgo que es un vehículo. De manera que si se causa un accidente, en principio, yo vulneré la posición de garante. O sea, mis pasajeros, todos, cuando usted se sube a un Transmilenio, el señor el conductor tiene posición de garante sobre todos los que están atrás. Por eso es que es tan importante hacer bien las vainas.
Pero la posición de garante no es frente a todos los derechos, es frente a unos específicos. Entonces, ¿por qué razón, si a mí me roban en un Transmilenio, no voy y le hago el reclamo al conductor? Porque es que él no es posición de garante de mi patrimonio económico, él es posición de garante de mi vida y de mi integridad personal, derivada de la acción peligrosa que él está haciendo. Si a mí me apuñalan dentro del Transmilenio, él no responde por eso, él responde por lo que él haya causado, por acción o por omisión. O sea, si el señor se sube al Transmilenio, el conductor del Transmilenio, hincho, pues él está faltando a la posición de garante mía. Porque yo no sé que ese señor va borracho. Y ese señor entonces actúa en vulneración de la posición de garante porque él tiene la garantía sobre todas las personas que están a bordo del vehículo, que es la fuente de riesgo, que él está manipulando. Y él tenía el deber jurídico de detener eso y no lo hizo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver las explicaciones que nos da la ley sobre algunas de las posiciones de garante. Continúa, Emperatriz, por favor, corazón. Bueno, son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones. 1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Ok, paremos ahí. Si yo soy un taxista y yo veo a una persona que está herida, que me hace la parada y me dice, lléveme al hospital que me acaban de apuñalar. Y yo le digo, no, hermanito, chao, me fui. ¿Yo podré responder si esa persona se muere? O sea, ¿me echarán el pato a mí como taxista por no haberlo llevado al hospital? Omisión. Yo creo. ¿Será? Está más buena de caso, profe. Vamos a ver. Omisiones. Está la omisión. De socorro. 131, por favor. Omisión de socorro. A ver. El que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Listo. Ahora. Recuerda que para que yo pueda imputarle a alguien o enrostrarle a alguien un delito por omisión, de comisión por omisión, se necesita que haya una ley específica que obligue a esa persona a hacer lo que no hizo. ¿Recuerdan? Acabamos de decirlo. Sí, acabo de decirlo. ¿Qué norma obliga al taxista a específicamente recoger heridos de la calle? 131. ¿Cuál? ¿Cuál? Ninguna. ¿El código de policía, profe? No hay. Las normas deben ser específicas, es decir, a mí no me pueden poner a suponer. Ay, pero es que en virtud de la Constitución hay un principio de solidaridad. Sí, principio de solidaridad, pero no quiere decir que yo entonces tenga la obligación de hacerlo. Por principio de solidaridad, entonces todos somos responsables de la gente que se muere de hambre en La Guajira. No, eso no es así. O sea que el taxista que ve al herido y no hace nada, ¿no responde? No. Segundo caso. El taxista, mismo taxista, le hacen la parada y el tipo le dice, hermano, lléveme al hospital que me acaban de apuñalar. Dice, súbase rápido a ver. Se sube y cuando ve que el chino se está poniendo más mal, dice, uy, no, a mí me van a chatar este muerto. Para y lo baja del carro. ¿Cambió? ¿Cambia el caso? Sí, sí, claro, porque él ya había asumido voluntariamente. Eso, ahí está la del numeral 1 del artículo 25. Voluntariamente la asumió. En el momento en que le dijo súbase, asumió la posición de garante sobre ese muchacho. Profe, o sea que si el muchacho se le muere entre el taxi, ¿le echan la culpa a él? No. Que esa es la idea pendeja que tienen los taxistas. Si yo llego con este muerto, van a decir que fui yo. No.
A mí lo que me van a echar la culpa es si yo lo abandono. O sea, lo recogió y lo volvió y lo botó. Porque está el mugre. Eso es la que implica la posición de garante del numeral 1. Cuando asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo dentro del propio ámbito de dominio. Lo hizo y lo abandonó. Responde. Profe. Señor. En ese numeral 1 aplicaría la explosión que pasó ayer en Beirut, que era, pues, en este caso, el deber del Estado, pues, de estar pendiente de esos explosivos que aparentemente, pues, dice que fue un accidente, aparentemente hasta el momento. Entonces, eso fuese así, el Estado ahí, o el gobierno de Beirut incurrirían en ese numeral 1, pues, analizándolo en el caso colombiano. Habría que ver la prueba, ¿no? Si, por ejemplo, yo como Estado estoy manipulando una serie de explosivos, pues estoy asumiendo una fuente de riesgo, ¿no es cierto? Y tengo que manipular los explosivos dentro de un campo de deber objetivo de cuidado. Si yo omito o vulnero el deber objetivo de cuidado, bajo alguna de las causales que ya vimos, imprudencia, impericia, falta o desconocimiento de normas o imprudencia, pues podremos estar hablando que el Estado cometió un delito de carácter culposo, en principio, por omisión en la posición de garante, en calidad de autor. Sí, yo lo vería por el lado de la omisión, pues trayendo el caso de que, por ejemplo, Dios no lo quiera, ocurriera en Colombia, en este caso de que el gobierno colombiano almacenó unos explosivos y se olvidó de ellos, y en un momento dado, por un accidente o por la misma reacción sola del químico, explotó. Sí, claro. En principio estaríamos muy posiblemente frente a un delito culposo, pero sí se les podría enrostrar la calidad de autor por posiciones de garante, porque ellos están asumiendo una fuente de riesgo. ¿Listo? Ahora, si ya nosotros nos vamos a hilar más delgado y decimos otra cosa, podremos estar en un dolo eventual, que ustedes ya saben la diferencia entre dolo eventual y culpa. Pero, en principio, como está la cosa, parece ser una falta al deber objetivo de cuidado que genera culpa. Y entonces, la responderá por culpa, pero en grado de autoría, por posición de garante, ¿ves? Es decir, ¿cómo llego yo al proceso? Yo sé que yo llego a defenderme de este delito que supuestamente cometí con dolo, con culpa, con preterintención, pero me están diciendo que yo qué fue lo que hice. ¿Soy autor o soy coautor? Ah, no, yo soy autor, pero es que yo no exploté esa vaina. Ah, listo, entonces no realizó la conducta por sí mismo. Ah, pero es que había alguien manejándome atrás. No, tampoco. Ah, es que yo soy representante legal de la persona jurídica. Sí, el Estado es una persona jurídica. Ese ya empieza una autoría y por ahí. Pero además tenía autoría por posición de garante, porque asumió una fuente de riesgo. ¿Listo? Por eso es que ustedes escuchan en las noticias, le imputaron en calidad de autor el delito de homicidio doloso. Ahí está completa toda. La forma de realización de la conducta, la forma de autoría o participación. Autor o coautor, determinador, cómplice, interviniente, todas esas figuras que vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué delito cometió supuestamente? Un homicidio. ¿Cómo lo cometió? ¿Con dolo, con culpa? Ah, con dolo. Ah, listo, ahí está completo. De eso es que me voy a defender en el juicio. ¿Listo? Así es que funciona el derecho penal completico. Listo. ¿Qué pasó en Chernobyl? Dice Silvana Ursola, dice, ¿puede ser como lo que pasó en Chernobyl? Pues en Chernobyl hubo un accidente, entre comillas, derivado de la manipulación de una fuerza altamente peligrosa, de una fuente de riesgo grandísima, que es energía nuclear, y al parecer se fisuró el reactor y en consecuencia se creó esta fuente de riesgo de la explosión de la... se me olvidó el nombre. Del núcleo 4, porque eso fue en la parte 4 de la planta. Solo uno de los núcleos explotó, los otros no explotaron, porque habían 3 más. Fue el número 4. Entonces, si eventualmente nos pondremos a mirar probatoriamente qué pasó, no hicieron el debido mantenimiento, estaban mal los elementos, en principio podríamos hablar de una culpa. Pero en modalidad de autoría, por posición de garante, fuente de riesgo, ta. Emperatriz, continúa, numeral 2, por favor.
Bueno, profe, pero una preguntita. A los taxistas luego no se les instruye acerca de las leyes de lo que deben hacer al transportar y todo eso, porque dice la profe que no saben y presumen que si recogen a alguien les van a endilgar el muerto. Corazón, ¿No se les instruye? Emperatriz, en este país a nadie instruyen de nada. Ni siquiera los policías. Es decir, nuestros policías en Colombia tienen un grado básico, que es el de patrulleros, y en patrulleros reciben formación sobre derechos humanos, manejo de armas, entrenamiento, no sé qué, y de ahí les deducen todo lo demás. Pero muchos de ellos ni siquiera conocen la ley. Entonces, si no lo hacen los policías, ¿de dónde sacas que un taxista lo puede hacer? ¿Qué se necesita para ser taxista? Querer ser taxista y saber manejar. Fin. ¿O es que tú crees que alguien, una empresa que contrata un taxista, o una persona de carácter privado que tenga un taxi y contrate a un muchacho, pues a un señor, para que le maneje el taxi, le va a decir, oiga, venga para acá, usted conoce la ley, usted sabe que es delito, usted sabe que usted no puede hacer esto, usted sabe que si... No, hombre. Pensaba en las empresas de taxis, en las empresas. Pero... Es que lo que pasa es que la gente suele pensar que el derecho es para los abogados. No. Hasta que empiezan a golpearse de frente con la ley. Y dicen, pero es que yo me mantengo alejado de los problemas. Alejado de nada, hermano. Desde que naces hasta que mueres, la ley está encima tuyo. Y todo el mundo jura que el derecho es para los abogados. Y yo no entiendo de leyes. Hombre, deberías. Lo que pasa es que a nosotros nos sirve la ignorancia de la gente, porque si no, no tendríamos trabajo. ¿Listo? Emperatriz, número 2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. Listo. Estrecha comunidad de vida entre personas. Vamos a leer de una vez el parágrafo para que vayamos entendiendo, por favor. Los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad individual y la libertad de información sexuales. Listo. Estrecha comunidad de vida entre personas. Familia. Miércoles. O sea, ¿yo tengo posición de garante sobre mi núcleo familiar? Sí. ¿En qué? En su vida, integridad personal, libertad individual y libertad de informaciones sexuales. En Colombia y en el mundo se ha condenado a mamás como autoras de delitos sexuales por permitir que su pareja viole a sus hijos. Ella no los viola. Ella no utiliza a otro como instrumento. Ella no es representante legal de una persona jurídica, pero ella tiene la posición de garante sobre sus hijos en su vida e integridad sexual. De manera que a ella la van a condenar exactamente igual que si los hubiese violado. A ese punto es la posición de garante. Pero no es sobre todos los derechos, es solamente sobre los que dice ahí. Vida e integridad personal, ojo, derivada de la estrecha vida entre comunidades. La libertad individual, la libertad de información sexuales. Si yo mantengo presos a mis hijos, no los dejo salir como pasó por allá en Europa, que mantenían cerca de 17 muchachitos encerrados en un sótano, los papás, por no se sabe cuántos años. Ellos tenían la posición de garante. Claro, que además realizaron la conducta por sí mismos, sí, pero también tenían la posición de garante. Ahora, si algún miembro de la familia se dio cuenta y no hizo nada, tiene posición de garante y responde exactamente igual. ¿Listo? Ahora, yo que estoy lactando a mi bebé, si mi bebé, bueno, ahorita mi bebé ya tiene 1 año y medio, entonces él ya puede comer otra cosa. Pero en el principio los bebés solo comen leche materna y yo tengo que alimentarlo cada cierto tiempo. Si yo dejo de alimentar a mi hijo, que es un bebé, y mi hijo muere como consecuencia de esa voluntad mía de dejar de alimentarlo, omisión,
Yo respondo por posición de garante. Hombre, pero ¿usted por qué dejó morir al niño de hambre si usted tenía comida? ¿Por qué no le dio de comer al niño? Padres de familia, padres y madres incluidos, padres de familia que golpean a sus hijos hasta matarlos. O a sus hijastros. Uno de ellos o los dos. Si uno de ellos lo hace y el otro no hace nada y permite que golpeen al niño hasta matarlo, responde por posición de garante. Hace unos meses por allá salió de un tipo que violó a un niño hasta que lo mató. Era el hijastro. Y decían, ¿y dónde estaba la mamá? No, la mamá estaba trabajando. ¿Y hace cuánto vivía con el tipo? Hace 2 semanas. ¿Y hace cuánto lo conoció? Hace 2 meses. Y lo dejó solo con él. ¿El muchacho a los 19 años, profe? Sí, y lo dejó solo con él. Lo maltrató, lo violó hasta que lo mató. Y uno dice, pero si el niño venía siendo maltratado, ¿por qué la mamá no se dio cuenta? Porque es que no lo mató de un solo golpe. Fue sistemática, fue repetitiva el maltrato. Ella tenía la posición de garante, era su hijo. ¿Por qué no hizo nada? Responde exactamente igual. Responde exactamente igual. Perdón, profe, los que están alrededor también tendrían delito por omisión al no reportar lo que está sucediendo con su familiar o su vecino. Siempre y cuando exista estrecha vida de comunidad, sí, señora. Es decir, cuando se refiere a menores de edad o cuando se refiere a delitos cometidos dentro de un núcleo familiar, incluso la legitimación para interponer las denuncias es externa. Ustedes han escuchado las campañas publicitarias en donde dicen, es que a mi vecina le están pegando. Este tipo le pega todos los días. Hagan algo, por favor. Ella tiene la facultad de hacerlo. No vive con ellos, no tiene estrecha vida de comunidad, ni siquiera es familiar. Pero algo hizo. Profe, ¿y si esa señora nunca llama a reportar, le van a denunciar a ella por omisión? No. No. Pero cuando se permite que las personas hagan las denuncias, es precisamente porque muchas veces las víctimas están tan metidas en el problema que no pueden hacerlo. Emperatriz, lee rápidamente el 3 y el 4, por favor, y terminamos la clase porque se me pegó la aguja y ustedes tienen clase otra vez. 3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente. Esas dos encuadran más en Chernobyl y en Beirut, ¿no es cierto? Que son los 2 casos que ustedes trajeron a colación hoy. Entonces ya saben, esas 4 causales operan frente a vida e integridad personal, libertad individual, libertad y formación sexuales únicamente. Por eso es que el conductor del bus no puede responder por el patrimonio económico, porque ahí no está. ¿Listo? Doctores queridos, con esto hemos finalizado autoría y mañana continuamos con participación. ¿Listo? Mil gracias. Bueno. Doctores, que descansen, bendiciones a todos, chaito, y perdonen porque no los dejo descansar antes de su clase. Que estén bien. Tranqui, profe, que esté bien. Bueno, chao. Gracias, profe. A ustedes.